Muy buenas noches, muchas gracias por la oración, Richard, gracias a cada uno por su presencia. Hoy nos toca ver dos reyes, vamos a estar en Segunda de Crónicas 27 y 28. Y vamos a ver dos reyes, uno porque el capítulo 27 es muy corto, nos cuenta de Jotam y solo dura 9 versículos. Y es interesante porque este Jotam no se dice nada negativo de él. Fue un buen rey y es interesante que cuando haces bien las cosas no hay muchos comentarios necesarios. Al contrario, el capítulo 28 es larguísimo y trata uno de los reyes más malos en la historia de Judá y hay mucho que decir acerca de él. Y ese va a ser el ejercicio que vamos a hacer hoy. Vamos a comparar estos dos reinados de estos dos reyes muy disimilares. Uh, yo creo que la mejor cosa que podemos hacer es leer todo, leer el 27 y el 28 corrido y después regresamos y empezamos a hacer comentarios. Entonces, si podemos tener varios voluntarios, pueden cada quien leer Sí, unos entre 5 o 10 versículos hasta terminar los dos capítulos. Quien quiera empezar, arranque, por favor. ok, voy a empezar. Hasta el 5. Hasta el 5, hasta el Dice, 9, con lo que tú quieras. sí, hasta el 9, vamos a Que ver. tú pares. Si alguien más Dice, Jotán tenía 25 años cuando ascendió al trono y reinó en Jerusalén 16 años. Su madre era Jerusa, hija de Sadoc. Jotán hizo lo que agrada al Señor, pues en todo siguió el buen ejemplo de su padre Uzías, pero no iba al templo del Señor. El pueblo el pueblo por su parte continuó con sus prácticas corruptas. Jotam fue quien reconstruyó la puerta superior del templo del Señor. Hizo también muchas obras en el muro de Ofel. Construyó ciudades en las montañas de Judá y fortalezas y torres en los bosques. Jotam le declaró la guerra al rey de los amonitas y lo venció. Durante 3 años consecutivos, los amonitas tuvieron que pagarle un tributo anual de 100 barras de plata, 10.000 cargas de trigo y 10.000 cargas de cebada. Jotam llegó a ser poderoso porque se propuso obedecer al Señor su Dios. Los demás acontecimientos del reinado de Jotam y sus guerras y su conducta están estrictos en el libro de los reyes de Israel y de Judá. Tenía Jotam 25 años cuando ascendió al trono y reinó en Jerusalén 16 años. Cuando murió, fue sepultado en la ciudad de David y su hijo Acaz lo sucedió en el trono. y el 28 también, quien quiera seguir leyendo. Yo empiezo del 1 al 10. Dice así: de 20 años era Acaz cuando comenzó a reinar, y 16 años reinó en Jerusalén, mas no hizo lo recto ante los ojos de Jehová como David su padre. Antes anduvo en los caminos de los reyes de Israel, y además hizo imágenes fundidas a los Baales. Quemó también incienso en el valle de los hijos de Hinnom, e hizo pasar a sus hijos por fuego, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había arrojado de la presencia de los hijos de Israel. Asimismo, sacrificó y quemó incienso en los lugares altos, en los collados y debajo de todo árbol frondoso. Por lo cual Jehová su Dios lo entregó en manos del rey de los sirios, los cuales lo derrotaron, y le tomaron gran número de prisioneros que llevaron a Damasco. Fue también entregado en manos del rey de Israel, el cual lo batió con gran mortandad. Porque Peca, hijo de Remalías, mató en Judá en un día 120.000 hombres valientes, por cuanto habían dejado a Jehová, el Dios de sus padres. Asimismo, Sicri, hombre poderoso de Efraín, mató a Maasías, hijo del rey, a Sircam, su mayordomo, y a Elcana, segundo después del rey. También los hijos de Israel tomaron cautivos de sus hermanos a 200.000, mujeres, muchachos y muchachas,
además de haber tomado de ellos mucho botín que llevaron a Samaria. Había entonces allí un profeta de Jehová que se llamaba Obed, el cual salió delante del ejército cuando entraba en Samaria y les dijo: He aquí, Jehová, el Dios de vuestros padres, por el enojo contra Judá, los ha entregado en vuestras manos, y vosotros los habéis matado con ira que ha llegado hasta el cielo. Y ahora habéis determinado sujetar a vosotros a Judá y a Jerusalén como siervos y siervas. Mas, ¿no habéis pecado vosotros contra Jehová vuestro Dios? Del 11 al 20. Oídme pues ahora y devolved a los cautivos que habéis tomado de vuestros hermanos, porque Jehová está airado contra vosotros. Entonces se levantaron algunos varones de los principales de los hijos de Efraín, Azarías, hijo de Jonán, Berequías, hijo de Mesilemnot, Ezequías, hijo de Salum, y Amasa, hijo de Adlai, contra los que venían de la guerra, y les dijeron: no traigáis aquí a los cautivos, porque el pecado contra Jehová estará sobre nosotros. Vosotros tratáis de añadir sobre nuestros pecados y sobre nuestras culpas, siendo muy grande nuestro delito y el ardor de la ira contra Israel. Entonces el ejército dejó los cautivos y el botín delante de los principales y de toda la multitud. Y se levantaron los varones nombrados y tomaron a los cautivos, y del despojo vistieron a los que de ellos estaban desnudos. Los vistieron, los calzaron y les dieron de comer y de beber. Los ungieron y condujeron en asnos a todos los débiles y los llevaron hasta Jericó, ciudad de las palmeras, cerca de sus hermanos, y ellos volvieron a Samaria. En aquel tiempo envió a pedir el rey Acaz a los reyes de Asiria que le ayudasen, porque también los edomitas habían venido atacado a los de Judá y habían llevado cautivos. Asimismo, los filisteos se habían extendido por las ciudades de la Cefela y del Segeb de Judá, y habían tomado Betsemes, a Jalón, Gederot, Soco, con sus aldeas, Timna, también con sus aldeas, y Ginzo con sus aldeas, y habitaban en ellas. Porque Jehová había humillado a Judá por causa de Acaz, rey de Israel. Por cuanto él había actuado desenfrenadamente en Judá y había prevaricado gravemente contra Jehová, también vino contra él Tiglat-Pileser, rey de los asirios, quien lo redujo a estrechez y no lo fortaleció. Hermano Silvio, adelante con el 21 hasta el final, por favor. No obstante, que después Acab, la casa de Jehová y la casa real y los de los príncipes para pedir al rey de los asirios, este no le ayudó. Además, el rey Acaz en el templo de aquel le aprueba, añadió mayor pecado contra Jehová,
porque ofreció sacrificio a los dioses de Damasco que le habían derrotado y dijo, pues que los dioses de los reyes de Siria le ayuden. Yo también ofreceré sacrificio a ellos para que me ayuden. Bien, que fueron estos su ruina y de todo Israel. Además de esto, Acaz, los utensilios de la casa, además de eso escogió Acaz los utensilios de la casa de Dios y los quebró y cerró las puertas de la casa de Jehová y se hizo altares en Jerusalén en todos los rincones e hizo lugares altos en todas las ciudades de Judá para quemar incienso a los dioses ajenos, provocando así la ira de Jehová, el Dios de sus padres. Los demás de sus hechos y todos sus caminos primeros y postreros, he aquí están escritos en el libro de los reyes de Judá y de Israel. Y durmió Acaz con sus padres, los sepultaron en la ciudad de Jerusalén, pero no lo metieron en los sepulcros de los reyes de Israel y reinó en su lugar Ezequías, su hijo. Ok, muchas gracias. Bueno, ojalá se dieron cuenta al leer que el primer rey que relata ahí Jotam, 9 versículos, capítulo bien corto, porque, porque no hay quejas, no hay nada malo que decir de él. Pero hay que observar un par de cosas nada más. En el versículo 2 del 27 nos dice, uh, así como califica a cada rey el texto, dice, hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Eso lo dice de los reyes buenos, y cuando son reyes malos dice lo contrario. Aquí dice que él hizo lo recto conforme a todas las cosas que había hecho Usías su padre, salvo que no hizo lo que Usías su padre hizo. ¿Se acuerdan? La semana pasada hablamos que Usías, cuando Dios lo hizo grande, cuando Dios lo hizo fuerte, él se enalteció y quiso hacer el trabajo de sacerdote y entró en el templo y quiso que quemar incienso, algo que no le correspondía. Jotam no hizo eso. O sea, él siguió el buen ejemplo de su padre, no el mal ejemplo de su padre. Y yo creo que eso es una buena aplicación para nosotros, ¿verdad? Porque de nuestros padres o de cualquiera, podemos hablar de gente que tiene una buena influencia en nuestra vida, uh, tenemos que tener nosotros el discernimiento de poder decidir si vamos a seguir el buen ejemplo, el mal ejemplo, todo el ejemplo, etcétera, etcétera. O sea, a veces queremos imitar todo lo que hace alguien y eso no es bueno. O sea, tenemos que buscar lo bueno que podemos aprender de alguien, imitar eso y dejar fuera lo malo. Y este hijo, con su padre, aprendió a hacer eso, aprendió a imitar lo bueno de su papá y no lo malo. Pero quizás para mí el versículo más importante en el capítulo 27 es el versículo 6, que dice, en la Reina Valera, dice, así que Jotam se hizo fuerte porque preparó sus caminos delante de Jehová su Dios. Y me gusta cómo lo dice la Biblia de las Américas. Dice, Jotam se hizo poderoso porque ordenó sus caminos delante del Señor su Dios. Y esa idea es algo hacer el bien, ¿verdad? Es algo que cuando llegas a una situación o tienes que tomar una decisión, que escoges hacer el bien. Y eso es importante y eso es bueno. Pero es como otro nivel de premeditación cuando dice que ordenas tus caminos delante del Señor. O sea, eso significa que tienes que planificar, tienes que pensar, ¿qué voy a hacer? ¿No? Y la idea aquí es que Jotam no es un hombre que se despertó todos los días y dijo, bueno, a ver qué me pasa hoy, a ver cómo me va hoy, y por suerte hizo las cosas rectas ante los ojos de Dios. No, es un hombre que hizo un plan, es un hombre que ordenó su vida, ordenó sus caminos para hacerlo. Y eso es lo que tenemos que aprender a hacer, ¿verdad? Para adelantarnos hasta el final, el último versículo o el penúltimo versículo del siguiente capítulo, del 28, cuando habla de
de Acaz, el versículo 26 dice que sus demás hechos y todos sus caminos, los primeros y posteros. Es la misma palabra, ¿verdad? Entonces los caminos de Jotam estaban ordenados delante de Jehová, pero mira todos los caminos, todas las decisiones, todas las cosas que hizo este rey malo. Él, él no pensó en lo que quería Jehová, en lo que él hacía, y por eso su reinado y su vida era un desastre. Pero Jotam ordenó sus caminos. Y hay un proverbio 21-29, Proverbios 21-29, que dice, el hombre impío endurece su rostro, mas el recto ordena sus caminos. ¿Okay? Entonces es algo hablar de la moralidad, es algo hablar de la espiritualidad, es algo hablar de tomar buenas decisiones, pero la pregunta que nos tenemos que hacer es si estamos ordenando nuestros caminos, si estamos pensando y planeando cómo vamos a servir, cómo vamos a adorar, cómo vamos a obedecer, cómo vamos a hacer bendición. Es algo que requiere planificación, que requiere orden. Y este buen rey es alguien que ordenó sus caminos. Qué bonito, ¿no? Bueno, como el texto no habla mucho de él, nosotros tampoco vamos a hablar mucho de él, solo decir que cuando hacemos las cosas como tienen que ser hechas, está bien si nadie habla de nosotros. ¿Eh? No estamos viviendo nuestras vidas para que escriban un libro para describir qué buenos éramos. Y Jotam tampoco, él no vivió su vida para llenar el mundo con volúmenes de libros de sus hechos. Mejor que no digan nada. ¿No? Mejor que solo digan, oye, ordenó sus caminos delante de Jehová, su Dios. Porque mira cuánto dice de Acaz. ¿Eh? Ahora, Acaz, para ver el contraste. ¿Eh? Cuando describe el reinado de él en el primer versículo, el versículo 1 y 2, dice que cuando comenzó a reinar, tenía 20 años, reinó 16 años, mas no hizo lo recto ante los ojos de Jehová, como David su padre. Otra vez, las comparaciones a David son interesantes y vamos a hablar un poco más de eso empezando la semana que entra con Ezequías, porque normalmente las comparaciones con David son negativas, ¿verdad? No como David, no como David, no como David. En el caso de Ezequías, dice, él vivió y él reinó como David su padre, pero los reyes malos se comparan con David en el caso de que no hacen las cosas bien. Y después dice el versículo 2, es más, él anduvo en los caminos de los reyes de Israel. Y ya sabemos que los reyes de Israel eran un rey malo tras otro, ¿verdad? Eran los que establecieron ídolos, los que se alejaron inmediatamente de, de Dios, que eran violentos, eran malos, ¿verdad? Entonces, seguir el camino y seguir el ejemplo de los reyes de Israel no es un cumplido, ¿verdad? Y nos empieza a decir de a tiro, ¿qué hizo? Imágenes a los Baales, quemó incienso, que quemó sus hijos, ¿verdad? Sacrificó a sus propios hijos, conforme a las abominaciones de las naciones que Dios había arrojado. Mira los ejemplos que él sigue. En vez de seguir el ejemplo de David, sigue los ejemplos de los reyes del norte, de las naciones que están alrededor, ¿verdad? Y, y después dice en el versículo 5 algo bien interesante. Y cuando lees el versículo 5 no sé si te das cuenta de una palabra. Dice, por lo cual Jehová su Dios lo entregó en manos de los reyes de los sirios, los cuales lo derrotaron y lo tomaron en gran... Y va a describir un castigo que le va a venir, ¿verdad? Pero lo que quiero que nos demos cuenta es esa palabra que está entre la palabra Jehová y la palabra Dios en sus textos. ¿Y cuál es la palabra? Lo entregó. Por lo cual Jehová
su Dios, lo entregó en manos de los reyes de los siglos. Y lo que quiero que nos demos cuenta es que sería, yo me imagino que si tú le preguntaras a Acaz, ¿quién es tu Dios? Él te contestaría con, si le regresas al versículo 2, con Baal, o con Inom, o con quién sabe quién, o con cualquier ídolo que te imaginas, ¿verdad? Pero, ¿cómo se ve Dios en relación con Acaz? Independiente de su rebeldía, independiente de su corazón. Jehová dice, yo soy tu Dios. Aunque, aunque tú no me quieras, aunque tú no lo reconozcas, aunque tú no me sigas, aunque tú no me obedezcas, yo sigo siendo tu Dios. Y eso es importantísimo en el narrativo de Crónicas, porque acuérdense que Dios no va a abandonar esta nación. Dios no va a abandonar este pueblo porque Dios hizo una promesa a David. Y él va a seguir siendo el Dios de esos reyes, sean buenos o sean malos. Y él va a seguir cuidando de esa nación y preservando esa nación, sean buenos o sean malos. La cantidad de rebeldía y de desobediencia que trae Acaz a la relación no dejan de que Dios diga, no, yo ya no soy tu Dios. Yo dejo de ser tu Dios. Él dice, yo soy Jehová tu Dios. Y como yo soy Jehová tu Dios, yo voy a seguir insertándome en tu vida y tratando de hacerte darte la vuelta y tratando de hacerte volver a mí, ¿verdad? Y no resulta, y muere tan mal como él vivió, pero Dios siguió siendo su Dios. Y eso a mí me da mucha esperanza, ¿verdad? Porque me recuerda que cuando yo meto la pata, Dios no dice, bueno, olvídate, yo me voy. Dios no nos abandona. Dios, aunque nosotros somos infieles, Dios es fiel. Y Él sigue siendo nuestro Dios. Ahora, vemos una interesante ilustración de eso un poco más abajo en el texto, porque lo que pasa es que primero vienen los de Siria contra ellos, ¿verdad? Y dice que había gran mortandad y lo entregó Israel en sus manos. Pero después, versículo 6, fíjate lo que pasa, versículo 6, que Peca, el hijo de Remalías, mató en Judá en un día 120,000 valientes. Y él es un rey, él es el rey en Israel. Y asimismo Sicri, hombre poderoso de Efraín, mató a Masías, hijo del rey. Y entonces no solamente invadieron los sirios, pero invadieron también los israelitas, los vecinos al norte. Y de hecho, versículo 8, tomaron cautivos de sus hermanos y se los llevaron como esclavos a Samaria, al reinado del norte. Samaria era la capital del reinado del norte. Y entonces, como Jehová sigue siendo el rey en Judá, como Jehová sigue siendo el Dios de ellos, él manda un profeta. Y esta vez él manda un profeta al ejército, a los líderes de Israel, con este mensaje. Y este mensaje es bien interesante. Mira el versículo 9. Dice, había entonces allí un profeta de Jehová que se llamaba Obed, el cual salió delante del ejército cuando entraba en Samaria y les dijo, he aquí Jehová, el Dios de vuestros padres. Ahora, otra vez, y es interesante, ¿verdad? Que para Acaz dice, Jehová tu Dios. Para estos malos reyes en el norte, que ya habían abandonado a Dios hace mucho, dice, yo soy el Dios de los padres de ustedes. Porque ellos vinieron también de Abraham y de Jacob y de Isaac. ¿Verdad? Ellos tienen los mismos padres. Entonces, Jehová, el Dios de vuestros padres, dice, por el enojo contra Judá, los ha entregado en vuestras manos. Y vosotros habéis matado con ira que ha llegado hasta el cielo. Y ahora habéis determinado sujetar a vosotros a Judá y a Jerusalén como siervos y siervas, mas no habéis pecado vosotros contra Jehová vuestro Dios. Oídme pues ahora y devolved a los cautivos que habéis tomado de vuestros hermanos,
porque Jehová está airado contra vosotros. Entonces, ¿qué le está diciendo Dios a través del profeta a estos hombres de Israel? A ver, ¿quién me puede explicar qué está pasando aquí? Para empezar, ¿por qué, quién permitió que Judá sea derrotado? ¿Y por qué? Dios. Por el propio Dios. El propio Dios, porque él estaba enojado con ellos, ¿verdad? Pero ahora, ¿por qué está enviando un profeta al ejército que derrotó, donde él envió a derrotar? Y la respuesta es porque se Porque aún pasaron, sigue cuidando a su pueblo. O sea, aunque lo está castigando, él quiere preservar su pueblo. claro. Y lo que pasa es que se pasaron, ¿verdad? Hazte cuenta, Dios dice, mira, yo te voy a enviar este ejército para castigarte, y ese ejército hizo más de lo que Dios intencionó. ¿Ok? Dios dijo, ok, tú ve y batalla contra ellos y gana la batalla, pero él no dijo y toma los cautivos y llévatelos a tu casa y haz los esclavos y todo eso. Él dijo, no, 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 ustedes se han pasado. Y eso lo que nos recuerda a eso. Y este es también un principio bien interesante y bien importante cuando tratamos de entender la naturaleza de Dios. Y eso es que la ira de Dios es medida y es controlada. No, no solo en este caso, pero en toda la Biblia, ¿verdad? De hecho, hay muchos pasajes que hablan de que la ira de Dios viene en un contenedor, ¿verdad? Viene en una copa, ¿verdad? O sea, es una medida de su ira. Y la diferencia entre un Dios como el nuestro en su ira es que su ira está medida y controlada. El problema con nosotros los humanos, bueno, no voy a hablar por ustedes, el problema conmigo es que mi ira se desborda, ¿verdad? Cuando yo me enojo y no me puedo controlar, ¿verdad? Y digo cosas que no debo decir y hago cosas que no debo de hacer, ¿verdad? Pero cuando Dios sirve su ira, lo sirve en un tazón medido. Y la cantidad de ira que él va a dar siempre está al nivel exacto de lo que él quiere cumplir con esa medida. Y cuando se pasa del borde, él dice, no, 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 eso no debe ser así. Entonces lo que Dios está haciendo aquí es que en su ira, él mandó el ejército a Judá, pero ese ejército se pasó. Y Dios estaba ahora diciendo, vamos a corregir eso, porque mi ira no debe ir tanto allá. Mira, vamos a leer algunos otros pasajes nomás para recordarnos este principio. Mira Jeremías 25, 15 y 16. Tengo dos o tres versículos aquí que nos ayudan a recordarnos de esto. ¿Quién lo quiera leer? Jeremías 25, 15 y 16. Creo, porque así me dijo Jehová, Dios de Israel, toma de mi mano la copa del vino de este furor y da a beber de él a todas las naciones a las cuales yo te envío. Y beberán y temblarán y enloquecerán a causa de la espada que yo envío entre ellas. Entonces Dios sí se enoja y Dios sí va a traer su ira, pero cuando Él trae su ira, la trae en una copa, ¿verdad? Mira Isaías 51:17. Quien lo encuentre primero lo puede leer. Isaías 51:17. Despierta, Jerusalén, tú que bebiste de la mano del Señor el cáliz de su ira. Despierta, tú que bebiste hasta la última gota del cáliz de tu aturdimiento. Levántate.
En algunos pasajes, en algunas versiones dice, bebiste hasta los sedimentos, pero bebiste lo que estaba ahí y lo vaciaste, pero cuando lo vacías, ya no hay más, ¿verdad? Porque esa es la cantidad de ira que Dios tiene. Y en el Nuevo Testamento, Apocalipsis también habla de la ira de Dios. Apocalipsis 14:10, lo voy a leer yo, dice, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Pero otra vez, Dios mide su ira, Dios controla su enojo, siempre. Y este es un buen ejemplo en el reinado de Acaz, que Dios no quiere que los que están trayendo el castigo de Dios, que se pasen. Y él los frena, él los frena. Ok, vamos a regresar al texto del capítulo 28. La historia sigue, ¿verdad? Y sigue hablando de las malas decisiones de Acaz. En el versículo 16 dice que envió a pedir ayuda a los reyes de Asiria, que le ayasen. Y otra vez, es una lástima que nunca se le ocurre pedir ayuda al único que le ha ayudado hasta ahorita, el que le dice, yo soy tu Dios, el que frenó la ira de los israelitas contra ellos. No se le ocurre pedirle ayuda. Y mira lo que dice el 17. Dice que también los edomitas habían venido y atacado a los de Judá. Todo el mundo está en contra de él, ¿verdad? Entonces, y después el 18, y los filisteos también. Entonces, acuérdense lo que dijimos de Jotam. Jotam ordenó sus caminos delante de Jehová y lo fue súper bien. Acaz hizo todo lo contrario. Y en donde volteaba tenía puros enemigos. Todo el mundo estaba en contra de él. O sea, él no podía encontrar aliados en ninguna parte. ¿Ah? Los vecinos al norte, al oeste, al sur, en todas las direcciones hay gente que le quiere hacer daño. Y mira el 19. El 19 nos dice, ¿por qué? Dice, porque Jehová había humillado a Judá. ¿Y por qué? ¿Por qué está humillando Dios a Judá? Y nos dice el texto muy claramente en el 19. Por causa de Acaz, rey de Israel, por cuanto él había actuado desenfrenadamente en Judá y había prevaricado grandemente contra Jehová. Entonces este líder, por su desenfrenamiento, Dios dejó que los enemigos de cualquier parte vinieron a hacerles la vida cuadritos a los de Judá. De hecho, vino, y esto es interesante, el 16 dice que le pide ayuda a los de Asiria. El rey de Asiria se llama Tiglat-Pileser, y en el versículo 20 dice que Tiglat-Pileser, rey de los asirios, él le pidió ayuda, ¿y qué le trajo? Mira el versículo 20, ¿qué le trajo? Estrechez. ¿Verdad? Y dice, en vez de ayudarle, lo debilitó. No le dio ayuda, no lo fortaleció. En vez de darle ayuda, le dio más problemas. Lo atacó más. Versículo 21, no obstante que despojó a Ahaz la casa de Jehová, la casa real y los príncipes para dar a los reyes de los asirios, y esto no le ayudó. O sea, hasta fue a la casa de Jehová y quitó las cosas de la casa de Jehová, del templo, y se las regaló a este rey que no le estaba ayudando. Y igual no le ayudó, ¿verdad? Y yo creo que quizás el versículo más triste en todo el capítulo es el 22. Y lo voy a leer en dos versiones para que se den cuenta del lenguaje aquí. En la Reina Valera dice, además el rey Acaz, en el tiempo de que él le apuraba, añadió mayor pecado contra Jehová. Pero
En la Biblia de las Américas lo pone de esta forma, dice, y en el tiempo de su angustia, este rey Acaz fue aún más infiel a Jehová. Y eso es triste, ¿verdad? Porque hemos visto ejemplos de otros reyes en este estudio que se portaron mal, fueron infieles, Dios les manda un profeta y se humillan y cambian de camino y se acercan a Jehová y Dios les ayuda. Pero este rey Acaz es tan malo y tan desordenado y tan desenfrenado que cuando tiene más y más problemas, él se aleja más y más de Dios. ¿verdad? Y a veces, o sea, yo, no sé ustedes, yo tengo gente en mi vida, ¿verdad?, que se ha alejado de Jehová. Y a veces la oración que yo hago es, Dios permite que lleguen a un punto muy, muy bajo para que te busquen a ti. ¿verdad? Pero eso no funcionaría con Acaz, porque él llegó a un punto muy bajo y en vez de acercarse a Dios, se alejó más. En Jueces, cuando habla de Gedeón, ahí en Jueces 6, describe cuando el pueblo fue humillado por los enemigos y cuando llegaron a un punto muy bajo, dice el texto, que clamaron a Jehová. Eso es lo que debe de funcionar, ¿verdad? Eso es lo que uno debe de hacer. Uno debe, cuando está angustiado y en punto más bajo, acuérdense de Jonás, cuando lo arrojan al mar, ¿verdad? Y cuando se está hundiendo en el mar y dentro del pez, es cuando él dice, Señor, ayúdame, ¿verdad? Eso tiene sentido. Tiene sentido que cuando estás en problemas, cuando estás angustiado, que busques a Dios, que busques ayuda del que se ha mostrado en tu vida que siempre ha estado ahí, que siempre ha sido tu Dios, que siempre ha estado ahí para ayudarte. Pero cuando estás ciego a eso, cuando no ves eso, cuando tu corazón está tan endurecido que no ves eso, en los momentos de angustia te conviertes hasta más infiel. Y eso es lo triste de este hombre, de este rey Acaz. Nos dice unos versículos más abajo, el versículo 25, que acuérdense que los otros reyes, los reyes buenos, dice que hicieron lo bien, aunque no quitaron los lugares altos. ¿verdad? Y es algo no quitarlos, y es algo dejar los lugares altos. Pero mira lo que él hizo. Dice, este rey hizo lugares altos en todas las ciudades de Judá para quemar incienso a los dioses ajenos. O sea, él introduce la idolatría. Y hacer lugares altos en todo Judá no es solo para que él adore a otros dioses. Él está arrastrando al pueblo con él en desobediencia y idolatría. Y el resultado está también en la última parte del versículo 25. ¿no? El resultado de sus acciones, de sus decisiones, es provocar la ira de Jehová, el Dios de sus padres. ¿Okay? O sea, y es interesante, ¿verdad? Y lo notamos en el versículo 5, Jehová tu Padre, y el versículo 25, Jehová el Dios de tus padres. O sea, como que Dios dice, ya no puedo más contigo. O sea, he tratado de quedarme cerca de ti, pero si tú no quieres, no puedo seguir aquí. Esta relación no puede seguir adelante. Entonces, me quedo siendo el Dios de tus padres porque tú me has rechazado ya demasiadas veces. Y después llegamos al 26, que ya lo comentamos, ¿verdad? Los demás hechos, todos sus caminos, ¿verdad? El desorden de sus caminos, el opuesto que Jotam, que ordenó sus caminos delante de Jehová, todos los caminos de él están escritos en los libros de los reyes de Judá y de Israel. Y murió y lo enterraron, pero no con los demás reyes, como ya hemos visto en otras ocasiones. Y ahí está. Entonces tenemos este interesante contraste, ¿verdad? Entre este rey bueno que ordenó sus caminos delante de Jehová
Y este rey que hasta ahorita es el peor que hemos visto, que hizo todo lo contrario. ¿Verdad? Y el resultado es que se alejó más y más de Dios y llevó al pueblo con él. Pero Dios está en control y Dios está controlando su ira y manteniendo al pueblo como su pueblo. Y lo más importante, y no nos podemos olvidar de esto, es que cualquiera otro, en cualquier otra situación, si se rebela así contra Dios, se le quita el reinado, se le quita el trono, se le quita la corona y dice, no, voy a ir con otro. Pero Dios está cumpliendo su promesa a David. Y aunque el rey es pésimo, Dios cumple su promesa y él lo deja ahí en el trono, deja que sea rey hasta que se muera y después levanta otro. Y nos va a tocar ver que el hijo de este hombre resulta ser uno de los mejores reyes en toda la historia de Israel. Ese es el rey Ezequías, que lo vamos a empezar a ver la semana que viene, si Dios quiere. Bueno, tenemos tiempo para comentarios, preguntas, observaciones. Les toca hablar a ustedes. ¿Qué piensan aquí de estos dos capítulos, de estos dos reyes? Cuando los reyes hacían la voluntad del Señor y andaban en sus mandamientos, siempre le iba a ir bien, porque era la voluntad de Dios, no de ellos. En cambio, los reyes malos, como querían hacer su voluntad, iban a tener sus consecuencias y Dios tenía que castigarlos, porque si no también caía todo el pueblo. O sea, caía siempre el pueblo con un rey malo. Y es triste cómo se dejaba llevar el pueblo también, ¿verdad? También tenemos que nosotros estar conscientes y pendientes de eso. Vicente. Nuestros líderes pueden ser malos o buenos, pero eso no nos quita la responsabilidad de nosotros ser obedientes. Hermano Silvio. Gracias, hermano Vicente. Bueno, hoy ya no hay pues estos edomitas, filisteos, ni Tiglat-Pileser, a cual él pidió ayuda. Pero hoy hay orgullo, soberbia, hay cualquier cosa queriendo quitar el primado o la primacía que tiene Dios en la vida del cristiano. A veces los hijos, a veces la esposa, a veces el trabajo, a veces la economía, la salud, etcétera, etcétera. Pero esto al menos a mí me hace pensar que las promesas de Dios son las únicas que siempre se cumplen. Gracias, hermano. Amén. Y sí, o sea, buscamos ayuda a veces donde no debemos de buscar ayuda, ¿no? Y se nos olvida que el que mejor nos puede ayudar, el mejor ayudador, siempre es Dios. Chicho. Me llama la atención el verso 24. Dice que recogió los utensilios del templo de Dios y los hizo pedazos. Luego cerró las puertas del templo del Señor y se hizo altares por todos los rincones de Jerusalén. Pues me lleva a pensar de que él estaba molesto con Dios. O sea, era una molestia enorme y era como su forma de vengarse de Dios, de estar poniendo altares en todos los lugares. Pero eh, no sé, tal vez uno pueda pensar, cuando se quiere buscar a Dios a conveniencia y no existe la respuesta, entonces toma esta decisión tan brutal que es alejarse de Dios en vez de buscarlo. Claro, su vida, lo que muestra el capítulo fue que estuvo lejos de Dios todo el tiempo, pero sí me llama mucho la atención eso. O sea, aparte del desastre de vida que tuvo y todos los conflictos que también presentó y las guerras que tenía, aún le quedaban fuerzas, o como estaba diciendo el hermano Silvio, o sea, soberbia, orgullo, para ir y querer confrontar a Dios en su casa y destruir las cosas sagradas, y no con eso, sino cerrar las puertas del templo. O sea, no quería que se adorara, que nadie fuera a adorar a Dios. Y eso lo que iba a mencionar, hay que cerrar las puertas
no solamente para que él no entre, es para que nadie entre, ¿verdad? Es decir, aquí nadie va a entrar a adorar a Dios. Y es interesante, lo vamos a ver la semana que entra, pero Ezequías, su primer acto como rey es reparar las puertas. La primera cosa que él hace es reparar las puertas. Y si empezamos a pensar en lo que eso significa para el pueblo, ¿verdad? Olvídate del rey bueno o el rey malo. El pueblo, si le dices, oye, nos cerraron el templo, no podemos ir a la iglesia, no podemos adorar, no podemos reunirnos. O sea, ¿qué tal si el gobierno nos dice eso? ¿No? Y eso es lo que pasó con Acaz. Y en su enojo, en su mala actitud, o sea, otra vez, es algo que él no lo quiere hacer, pero no está impidiendo que el pueblo lo haga también. Bueno, si no hay nadie más. Andrea, otra vez. Dile. Tu micrófono, Andrea. Dice en el versículo 22, además el rey Acaz en el tiempo de aquel añadió mayor pecado, Eh, añadió mayor pecado contra Jehová. ujú. Es como cuando Caín, su descendencia, no habló nunca más de Dios, que él quiso hacer eso. Claro, Acá también cerró las puertas como diciendo yo, ni nadie va a entrar aquí. claro. En su angustia se alejó más. Sí. Bueno, lo dejamos entonces ahí. La semana que viene, pónganse a leer, por favor, los siguientes 4 capítulos. Ezequías está desde el 29 hasta el 32, y lo vamos a dividir en dos lecciones, si Dios quiere. Entonces vayan leyendo, por favor, lo de Ezequías. Hay mucho que leer de Ezequías y no lo vamos a leer todo la semana que entra, entonces sería buenísimo si lo tienen ya leído antes de llegar la semana que entra. Chicho, nos diriges una oración, por favor. Sí, hermano, oremos. Padre poderoso, glorificamos tu nombre, Señor. Estamos agradecidos por su maravillosa gracia, Señor, por la oportunidad tan grande que nos das de estar a su lado, de reconocerle como nuestro Dios, nuestro Creador. Señor, y de lo importante que es alabarte y adorarte en todo momento, aun cuando hayan aflicciones, dificultades, saber de que podemos recurrir, Señor, en tu búsqueda, en tu refugio, Señor, en tus brazos, y usted nos dará paz, usted nos dará tranquilidad a través de su misericordia, Padre. Que en los momentos más difíciles, en los momentos de angustias, problemas, enfermedades, situaciones complejas, Padre, que confiemos plenamente en ti y que sepamos, Señor, que usted es el que nos cuida y nos ayuda y nos socorre, Padre. Gracias por estos ejemplos que podemos encontrar en la Biblia, entre buenos y malos, pero que nos ayudan a fortalecernos a nuestra fe, nos ayudan a reconocer, Padre, que delante de ti es que está el socorro oportuno, delante de ti, Señor, es que está la respuesta a cualquier situación. Bendice cada uno de los que estamos aquí presentes. Gracias, Señor, por su misericordia, por su bondad. También pedimos nuevamente por nuestra hermana Yelenia, Señor, sea usted bendiciendo su salud, sea fortaleciendo su cuerpo, Padre, y restaurando su salud física, Padre. Gracias por todos los que nos provees, Padre. En Jesucristo oramos. Amén.